buenos días a todos los que un jueves más estáis siguiendo este ciclo de conferencias. En esta ocasión vamos a abordar un tema fundamental en la preservación de los documentos. Vamos a tratar conceptos fundamentales para el establecimiento de un plan de emergencias en todas las etapas, como en la respuesta y en la recuperación. Para ello contamos hoy con alguien muy especial, con Alan Halley, quien desde su hogar de Baltimore nos va a dedicar un tiempo precioso que le hemos quitado de su descanso y de su sueño para destacar los aspectos concretos relacionados con la importancia de identificar los riesgos que conllevan los desastres, sobre todo aquellos que están causados por el agua. También nos va a hablar sobre la seguridad del personal o los problemas y las actuaciones que conlleva el tratamiento de la gran variedad de materiales que tenemos presentes en nuestro patrimonio. A través de distintos casos reales, tanto aquellos que han tenido éxito como otros que han fracasado, nos va a presentar las soluciones que han sido adoptadas por algunas instituciones que hayan sufrido estos daños. Alan Halley lleva 25 años trabajando en la Oficina de Conservación de la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C. Cumplió su bachillerato y posgrado en la Universidad de New Hampshire y luego asistió a la North Bennett Street School en Boston, donde cumplió el programa de arte y restauración del libro. Su trabajo en la Biblioteca del Congreso le ha permitido estudiar los materiales y las técnicas de conservación y de restauración con numerosos maestros. Y a través de los años, entre sus responsabilidades, se encuentra la participación en el equipo de respuesta de emergencias, lo que le ha servido para ofrecer asesoramiento a numerosas instituciones interesadas en los distintos temas relacionados con la emergencia, con la conservación y con la preservación en general. Ha dado numerosos cursos y ha participado en numerosos simposios. Ha trabajado en Estados Unidos, África, el Medio Oeste, el Caribe y también en Centroamérica. No puedo más que agradecer su participación en este evento y el esfuerzo que ha realizado por compartir con nosotros en nuestro propio idioma su experiencia y su tiempo, a pesar de las 6 horas de diferencia que nos separan. Mil gracias, Alan, por tu generosidad y estamos deseando escucharte cuando tú quieras. Gracias, Teresa. Me alegro de tener la oportunidad de hablar con vosotros hoy del tema de las emergencias y los desastres que nos afectan en todas partes del mundo. Voy a comentar sobre la planificación ante una emergencia, la respuesta y la recuperación con ejemplos de casos reales y también explico un poco cómo nosotros en la Biblioteca de Congreso podemos estabilizar colecciones de archivo y les voy a enseñar el método de secado para varios formatos. Este tema me ha interesado por muchos años, en parte debido a un viejo jefe que se llama Peter Waters, que era director de la Oficina de Conservación en mi institución entre los años 1970 y 1998, cuando se jubiló. Peter era un restaurador inglés y una de las figuras europeas principalmente involucradas en la recuperación de Florencia después de la inundación de 1966, cuando el río Arno sobrepasó sus riberas y alcanzó a alturas previamente no recordadas y dañó un enorme número de instituciones y colecciones patrimoniales. La recuperación desde entonces en Florencia continúa hoy. Peter desarrolló métodos de recuperación para cantidades no imaginables de documentos dañados por agua. Sus labores nos informan el trabajo que hacemos hoy. Es posible bajar los riesgos a las instituciones culturales, pero el protegerlas requiere un esfuerzo por lo menos a nivel institucional para poder responder adecuadamente a un desastre. Cada vez que reviso una versión de una presentación sobre emergencias, hay un nuevo desastre que ha entrado en la conciencia pública. El riesgo de emergencias y desastres para bibliotecas, archivos y museos siempre está presente. Una
Una estrategia para proteger el patrimonio cultural requiere tres componentes principales en los planes contra desastres. La planificación, que asegura cierto nivel de preparación y por eso protección. Una respuesta de forma inicial que se incluye dentro de un plan de emergencias. Y la recuperación de operaciones que dependerá mucho del grado de daño sufrido y de los recursos asequibles después. Creemos que cada persona en una institución cultural puede ser importante en algún aspecto de los temas de hoy. Los administradores a veces serán los últimos en poder responder a una emergencia. Dependemos del personal a todos niveles y un plan de emergencias debe compartirse con todos. También es fundamental que el plan se revise al momento conforme con las circunstancias actuales. Un plan para emergencias es un documento que se puede desarrollar en etapas para ser menos desafiante. Hay algunos recursos del Internet como el D-Plan. Habrá otros modelos ofrecidos por organizaciones internacionales como la IFLA y la Organización del Escudo Azul. Un plan para emergencias clarifica las prioridades y nuestro personal es siempre la más importante. Su protección bajo la política institucional es primordial y se manifiesta en cada etapa de planificación. Luego, las instalaciones del sede forman otra capa de protección para las colecciones, que solo serán rescatadas una vez manejados los riesgos al personal y a las instalaciones. Para asegurar la seguridad del personal y de los clientes de una institución, se recomienda practicar periódicamente los pasos de seguridad, incluyendo las rutas de evacuación, y que el plano con las rutas marcadas esté mostrado en varios sitios. Un buen ejemplo de esto es el jefe de emergencias de la oficina de Morgan Stanley en el World Trade Center de Nueva York, que se llamaba Rick Rescorla. Él tenía la responsabilidad de la seguridad de casi 2.700 empleados y el día del catástrofe del 11/9, él aseguró que bajaron todos a las salidas que habían practicado varias veces antes. Por su buena planificación, entre todos los empleados y más de 200 visitantes aquel día a las oficinas, solo aparecieron 6 personas en total de ese grupo grande, casi un milagro. Sin duda, los policías y los bomberos deben ser parte del proceso de planificación, ya que dependiendo de la hora y del día de una emergencia, pueden ser ellos los primeros en llegar al sede afectado. Sus esfuerzos iniciales para proteger patrimonio importan mucho. Un ejemplo, en Nueva Orleans, específicamente la Historic New Orleans Collection en la calle Real, se han familiarizado los bomberos locales con el esquema de colores de envolturas dentro de los archivos que indican por color la priorización de evacuación de sus colecciones. Una respuesta tiene que ser segura antes de todo y en plan comprensivo nos informará cómo lo hacemos. Para que la respuesta no sea caótica ni peligrosa, las responsabilidades de cada protagonista tienen que definirse bien y las acciones tomadas serán autorizadas por personal con conocimiento de los riesgos. En tiempos de emergencia, una vez asegurado el bienestar del personal, nos dirigimos hacia la seguridad de las instalaciones y las colecciones, pero solo después de que comprendamos la severidad del evento. Un plan describe la formación de la respuesta según las personas asignadas a tomar decisiones en adelante, incluso cómo y cuándo evaluamos las colecciones.
el tiempo entre pasos de una respuesta puede variar mucho según el caso. Por ejemplo, después del huracán Katrina, el tiempo necesario para localizar el personal y asegurarse de su bienestar duró semanas, y algunas instituciones no pudieron pensar en el rescate de las colecciones hasta meses después del desastre. Y en el contexto de un evento, jamás podemos olvidar que un desastre puede afectar la salud física y mental del ser humano y en algunos casos causará una parálisis que impida funciones normales, y ningún plan de emergencias puede incluir todas estas posibilidades. En el contexto del presente, en vuestro país y en el mío, nos encontramos en una emergencia del COVID-19 y una gran ansiedad que sufrimos, y tenemos que cuidarnos a nosotros primero. Atenderemos a nuestras instituciones y sus colecciones luego. Por necesidad, ahora nos tenemos que centrar en nosotros mismos. La comunicación eficiente es de suma importancia en todas las fases de las emergencias. Ganamos el apoyo interno de nuestras instituciones cuando les convencemos de la importancia del tema y de la necesidad de aprobar el tiempo necesario para la planificación. Sin duda, la prevención de daño es clave, y la involucración de los empleados es esencial porque contribuyen al mínimo su vista, su olfato, su oído y su intuición. Queremos incluir a todos en el plan, desde el equipo de limpieza hasta el directorio, para que reconozcan ellos las amenazas a las operaciones. Si hay falta de recursos internos, sean por cuestiones económicas o de capacitación, quizás hay recursos externos que pueden apoyar. Por ejemplo, servicios de asesoría de riesgos que se pueden contratar, personas capacitadas en preservación o restauración, consultas de salud, etc. Quizás sea posible también formar un acuerdo de apoyo mutuo con instituciones vecinas que tienen las mismas preocupaciones. Aunque los desastres grandes pasan de vez en cuando, lo normal para las instituciones culturales sería un evento pequeño, porque son muy comunes los desvíos estructurales, los agujeros del techo y días de humedad elevada que favorecen brotes de hongos. Cada persona en las instalaciones puede contribuir a la identificación de las fuentes de riesgos. Pero en los casos de desastres más serios, hay varias consideraciones para la respuesta y que tenemos que tomar en cuenta antes de iniciar una respuesta, y comento en algunas ahora. Después de un evento es preciso consultar a los ingenieros o especialistas según necesidad. Quedarán riesgos y peligros visibles e invisibles para las personas que quieren entrar en una instalación comprometida para evaluar los daños. Si los recursos internos no incluyen a personal calificado a asesorar las condiciones actuales, el plan debe incluir nombres de servicios que puedan asistir. Así se puede garantizar la seguridad del personal durante las operaciones que continúan después. Por sucesos violentos, los edificios pueden hacerse peligrosos. En esta biblioteca, en las afueras de San Salvador, que sufrió un terremoto en 2001, el edificio estuvo condenado y solo se aseguró la entrada después de sostener las paredes de una manera temporaria. Un incendio provocado en Bagdad destruyó componentes estructurales de la Biblioteca Nacional de Irak y debilitó mucho de lo que no fue consumido por las llamas. En esta parte, donde habían almacenado los archivos del siglo XX, que era el blanco del ataque, solo quedó ceniza muy fina. Un edificio comprometido por un suceso violento da paso a una variedad
de criaturas que a veces representan otros riesgos para las personas que quieren entrar después. No se puede depender siempre de lo que se ha conocido antes del edificio. Los sistemas eléctricos presentan grandes riesgos después de un evento, sea severo o menor el evento mismo. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de fallecidos después de los huracanes mueren por atropellarse con cables vivos. Hasta la presencia inesperada de agua en un suelo de un edificio puede presentar un peligro. Un ingeniero debe ser consultado si hay alguna duda. La edad del edificio afectado puede indicar la presencia de materiales que presentan peligros, por ejemplo, el plomo de las capas de pintura o amianto nuevamente expuesto. También entran las calefacciones en esta conversación, ya que algunas tendrán componentes flamables o tóxicos. A veces se encuentran fuentes de peligros biológicos por animales muertos. También las aguas negras son arriesgadas para la respuesta y la recuperación. En la imagen a la derecha vemos un almacén subterráneo de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, donde la inundación causó que las cloacas llenaran la planta baja, destrozando todo. Este peligro está presente mucho tiempo después de la inundación misma. El material afectado de esa manera solo se salva por remedios costosos. Una vez evaluados los riesgos al personal, hay que evaluar la condición de las instalaciones para determinar si todavía sirven a la institución como antes, o si es necesario abandonarlas por algún tiempo o por completo. En la imagen superior, los archivistas en San Salvador trabajan fuera después de un terremoto. Abajo, el personal del Archivo Nacional de Irak ha movido todas las operaciones a un refugio contra bombas. Las cuestiones de seguridad importan mucho durante las emergencias porque habrá menos vigilancia rutina. En El Salvador, después del terremoto de 1986, que causó daños extremos a la biblioteca de la universidad, la cerraron. Y cuando empezó la guerra civil, un poco después, cerraron todo el campo universitario por 4 años. Como resultado, la colección sufrió del hurto y del vandalismo, seguido por infestaciones. Su colección más importante de historia mesoamericana terminó no siendo recuperable. Cómo definimos la recuperación dependerá del grado de normalidad que se desea y que se puede esperar después de un evento. La recuperación puede ser de dos partes, a corto plazo y a largo plazo. Una recuperación puede incluir arreglos a los espacios, la restauración de algunas colecciones o el reemplazo de ellas, y los pasos hacia una normalidad que incluye los puestos para el personal y algunas operaciones para servir a los clientes. La biblioteca Howard Tilton de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans fue arreglado con 2 nuevos pisos encima de la estructura original, para no tener que utilizar espacios subterráneos para almacenar colecciones. La recuperación de Tulane duró 10 años. Tenían la suerte de recursos económicos y el apoyo de la comunidad de Nueva Orleans. Otras instituciones no pueden contar con tanta suerte. En esta imagen está quemando el Instituto del Egipto en Cairo durante el ataque de 2012 y perdieron entre 70% y 90% de su colección. La recuperación para ellos es casi imposible.
Hablamos tanto del agua cuando hablamos de desastres para las instituciones culturales por el daño que hace en las colecciones, pero también por la frecuencia que el agua entra en la conversación en el contexto de emergencias. Las instalaciones comprometidas permiten la entrada al agua y la pérdida de sistemas funcionales pueden elevar niveles de humedad. Casi cada tipo de emergencia puede convertirse en una emergencia de agua. Hasta en climas muy secos se puede fallar plomería, etc. Todas las instituciones y sus colecciones están a riesgo de daño por agua. A los restauradores no nos asusta tanto la idea del agua en contacto con colecciones a base de papel, porque el papel viene de un proceso acuático, pero las características del papel en cuestión determinan su reacción al agua. Un papel fabricado con pulpa de madera que lleva lignin saldrá de una inundación muy distinto a un papel del siglo XV, por ejemplo, hecho a mano de fibras de algodón o de lino. Y la cantidad de agua que absorbe el papel afecta a su reacción y los métodos de recuperarlos. La expansión del papel mojado y la solubilidad de sus tintas dependerán del tiempo que han estado expuestos además. Aunque apenas perceptible la expansión de una sola hoja, los grupos de documentos revelan rápidamente el hinchazo de sus dimensiones y pueden pegarse una a otra cuando mojados, haciendo reto de su rescate. La mayoría de materiales impresos en nuestras bibliotecas y archivos lleva tinta negra de impresor, sobre todo estable en agua. Aunque se distorsiona y se mancha el sustrato, la pérdida de información solo por la solubilidad es poco probable en estos casos para estos materiales. Nos preocupan mucho más las colecciones de arte sobre papel o las colecciones con mucho contenido manuscrito. Las tintas usadas en ellas serán más vulnerables al agua. La tinta se desvanece por el papel a veces o se vuela en algunos casos. El documento original quedará cambiado de aspecto visual para siempre. Con las encuadernaciones entramos en un mundo más tridimensional y se aumentan las complicaciones por la exposición al agua, porque junto con el papel tenemos que considerar la estructura, el adhesivo y la costura de la encuadernación, más el material que cubre las tapas, sea de papel, de piel o de tela. Con las encuadernaciones de ciertos estilos habrá también componentes de metal o de hueso. Los materiales en sí reaccionan de manera distinta al agua y su reacción uno contra otro también es problemático a veces en una recuperación de colecciones. Aquí tenemos un libro titulado La Viuda en su estado normal, seco y no distorsionado. El aparato a la derecha mide el nivel de agua físicamente unida a la estructura microscópica de las fibras, que mide entre el 4% y el 7% bajo condiciones normales. Pero si metemos la viuda en agua y la dejamos reposar, absorbe cantidades como si sufriera los efectos de una inundación. Los valores aquí muestran los cambios de dimensión del libro y la cantidad de peso que ha ganado. Si está totalmente mojado, el peso se aumenta por 264% y el grosor expande por 44%. Esos efectos resultan en el fenómeno visto en el almacén subterráneo de Tulane University en Nueva Orleans. Los libros, por su expansión y su peso aumentado, han quebrado y retorcido los estantes y han colapsado al suelo, lo que resulta en un desastre total.
Las colecciones fotográficas están a mucho riesgo también, especialmente las fotos que representan unas de las técnicas más tempranas de la historia de fotografía. Nuestras colecciones tienen ejemplos de todas las etapas de fotografía, pero la verdad es que algunas son sorprendentemente estables en agua. Por ejemplo, las estampas de gelatina de plata en blanco y negro, o en algunos casos las estampas en color, las estampas de albumina, o excepcionalmente para las fotos tempranas, las estampas de papel a la sal. Pero las fotos antiguas y compuestas de varios materiales y sobre sustratos vulnerables no toleran ninguna exposición al agua. Los daguerrotipos, los ambrotipos, los ferrotipos, los negativos en cristal, las estampas de collodion y de una época más moderna, las estampas Polaroid, deben ser parte de una estrategia de preservación que tiene propósito de mitigar el riesgo de agua por instalarlas en envolturas adecuadas y guardarlas en partes del almacén que presentan menos riesgos de inundación. El cuero de vaca, cabra, cerdo y oveja se vuelve manchado por exponerse al agua. Se puede encoger de manera no reversible y los detalles decorativos aplicados en las superficies mostrarán grietas y pérdidas del medio. El pergamino es un caso aparte y es extremadamente vulnerable al agua y vuelve a ser piel cruda, gelatinosa e imposible de volver al estado anterior. Su protección por envolturas o colocación beneficiosa en los almacenes es la mejor estrategia contra daño de agua. El cuero de vaca y cabra se pone muy oscuro por el agua, como se ve en los ejemplos aquí. La mancha es permanente. La piel de oveja es la peor de todas en este contexto por ser tan fina y débil. El material audiovisual es vulnerable también y la composición del agua que le afecte impacta su recuperación. Los materiales en la lista deben ser lavados o limpiados después de una inundación, y si el agua es del mar, con más urgencia. Algunos materiales afectados, sobre todo los filmes en acetato, se pueden guardar en agua purificada durante tiempo hasta que reciban servicios profesionales para lavarlos. Habrá otros tipos de materiales menos comunes en colecciones, sin embargo, y son vulnerables por solubilidad y por oxidación. Las colecciones etnográficas, por ejemplo, especialmente sufren por el efecto de agua. Hay que identificar antes de un desastre los objetos de necesidades especiales. Entonces, ya que el agua puede poner en marcha un proceso de deterioro, lo paramos por una estabilización de los materiales, generalmente por un secado o por la congelación, o por una combinación de los dos acercamientos. La congelación a veces nos ayuda si la cantidad de materiales no es manejable en los primeros días de la respuesta, pero tenemos que aplicarla atentamente según la composición de los objetos en cuestión. Lo mejor de la congelación es que nos compra tiempo para enfocarnos en necesidades más inmediatas y establecer prioridades en la recuperación del contenido congelado. Si el material congelado es estable, lo podemos dejar congelado durante mucho tiempo sin que le pase nada. Afortunadamente, se congelan casi todos los materiales en las colecciones más abundantes en bibliotecas y archivos sin problema, sobre todo las colecciones a base de papel. Y a veces es la mejor solución para ciertos materiales como el papel de capa dura. Sin embargo, las pieles
pueden cambiar de color después de ser congelados, lo que hay que tomar en cuenta. Igualmente, según algunos profesionales, hay colecciones no recomendadas para el congelador. Creo yo que sobre todo estos consejos tendrán que ver con una mayor fragilidad de materiales aún más quebradizos a temperaturas muy bajas. Hemos tenido en mi institución suerte con la congelación de negativos en cristal, pero claro, hay que tener muchísimo cuidado en su transporte. Se considera la liofilización la mejor manera de recuperar colecciones de papel, si es asequible este servicio, y no lo es en todas partes. En la Biblioteca del Congreso tenemos este equipo que usamos para hojas sueltas y para encuadernaciones, pero lo usamos solo si por la cantidad de materiales mojados no tenemos personal adecuado para un secado al aire. Para muchas instituciones, el secado al aire es preferible por varias razones. La primera razón es, claro, el aire es gratis. Esta imagen de 1966 de Florencia es de un restaurador que tiende bifolia de libros históricos como si fuera la ropa. Lo importante para iniciar un secado al aire es primero utilizar un espacio apropiado y adecuado para la actividad. Un sitio previamente identificado como parte del plan para emergencias. Antes de pensar en los métodos apropiados, hay que evaluar la seguridad del espacio porque el secado al aire puede durar varios días con horas sin que nadie vigile el proceso. Luego, las superficies y los materiales deben ser absorbentes sin tintes. Debe haber alguna circulación de aire natural o por ventiladores o sistemas de climatización. La temperatura debe ser favorable para un secado y según el tipo de material, el monitoreo periódico de la medida del secado es importante, esto para no causar aún más daño a los materiales. El entrenamiento de secados al aire para el personal da la oportunidad de calcular el labor que requieren las acciones según la cantidad afectada. Si el desastre ha sobrepasado los recursos personales y espaciales, hay que buscar ayuda por fuera. Las prendas para la protección del personal que recuperan colecciones de un sitio dañado pueden incluir trajes, guantes, anteojos, botas, cascos y más. Otros equipos útiles ayudan en el transporte de materiales, la circulación de aire y en la limpieza de los espacios afectados. Y no se olvide de un kit de primeros auxilios tampoco. La introducción de agua en las colecciones, sea por inundación, averías o incendio, nos hace preocupar por brotes de hongos y en el caso de incendio por el hollín. Los hongos crecen bajo condiciones favorables de temperatura y humedad y amenazan la integridad física de la colección y la salud de las personas que están en contacto con ellas. El hollín es problemático si se mezcla con agua por las manchas que crea y por el acidez concentrado de los componentes. Antes de intentar la mitigación de un brote de hongos, es necesario saber la causa y la extensión, porque en muchos casos se recomienda contratar inmediatamente a los servicios profesionales de mitigación si los recursos necesarios no son asequibles dentro de la institución.
Un conservador de la colección debe aconsejar acerca de la disposición del material si el brote hace difícil la recuperación. Si el brote, en fin, se ve limitado a unos pocos objetos, la recuperación interna es factible, pero siempre con prendas de protección para el personal responsable de la limpieza, con el equipo apropiado y solo si hay un espacio apartado de los espacios no afectados para el proceso. Al mínimo serán útiles una aspiradora, brochas y trapos, algodón y el alcohol isopropilo para la tarea. Y es preciso recordar que algunas personas no toleran en absoluto una sola exposición a los hongos si sufren de algunos problemas médicos. Obviamente, un incendio tiene capacidad de destruir totalmente el contenido de una colección sin dejar nada para salvar. Pero con frecuencia nos quedamos con documentos medio quemados y tenemos que establecer la importancia de lo que queda. Unas preguntas para los conservadores de colecciones afectadas por incendio. ¿Vale la pena guardar los libros medio quemados como los de la imagen? ¿Se pueden usar por un cliente o bajo qué circunstancias pueden tener importancia así dañados? Si los residuos que son productos de un incendio no están mezclados con agua, será posible limpiar las superficies con esponjas de goma especial, con trapos o con equipo que sirve igualmente para limpiar hongos resecados también. Estos residuos quedarán químicamente estables. Los olores a humo requieren más tiempo para desvanecer. Aquí hay un modelo de un equipo de respuesta para salvar colecciones, pero nos sirve más si pensamos en 5 categorías de responsabilidad en vez de 5 personas cumpliendo estas tareas. En una institución muy grande, en una institución pequeña puede ser una sola persona que se encarga de todo, mientras que en una institución muy grande puede haber múltiples empleados llevando a cabo la responsabilidad de una o dos categorías. Os doy una breve explicación de los componentes de un equipo de respuesta y el entrenamiento permitirá que se practique cada responsabilidad. El director o la directora se encarga de la operación y toma las decisiones para el acercamiento al proceso. Se comunica con todo el equipo, también con los interesados que no forman parte del equipo. Su conocimiento de todos los aspectos de la planificación lo habilita para este puesto. El documentalista sirve una función importantísima para captar la información que es de suma importancia después del evento y durante la recuperación, sea por seguros contra pérdidas o por la historia de la institución, para compartir información con la prensa o para hacer campaña pública. Los informes basados en la documentación para la administración apoyan el presupuesto de recuperación a largo plazo también. El ser triagista es tomar responsabilidad de asignar valores no necesariamente monetarios a los objetos dañados con fin de priorizar su rescate. Un restaurador conservador sería capaz de estar en este puesto si conoce la importancia de la colección afectada y debe saber si el reemplazo de partes de la colección es factible. Los trasladadores comprenden los efectos de agua en una variedad de materiales, saben manejarlos con cuidado sin aumentar el daño y los pueden sostener de manera segura. El traslado entre el sitio de desastre
y el sitio de la recuperación de materiales puede ser corto o largo. La recuperación a veces es factible en un cuarto adyacente al evento o en un edificio vecino, pero en el caso de desastres más extensos, el traslado requerrá camiones y un transporte de varios kilómetros a una facilidad lejana previamente identificada en el plan para emergencias. Los secadores son responsables de secar los objetos utilizando métodos óptimos y de limpiarlos antes o después del secado si resulta necesario. Tendrán a su disposición los materiales y equipos asequibles para el trabajo. Materiales absorbentes, mesas o superficies adecuados, soportes, toallas, redes de poliéster, trapos, milar y más. Unos materiales solo para usar en una emergencia serán identificados en el plan y almacenados por el equipo de respuesta. Este juego muestra los principios fundamentales de un secado para formatos comunes de nuestras colecciones. Es de recordar que hay diferencias de opinión acerca del método ideal para unos formatos. Una práctica puede ayudar en establecer un método preferido para las colecciones específicas de una institución. En los últimos 15 años se nota una abundancia creciente de recursos del web para ayudarnos en todos los aspectos de una recuperación de colecciones. La página web de preservación de la Biblioteca del Congreso, por ejemplo, ofrece información y tiene un link para mandarnos a nosotros preguntas y comentarios, y están muy bienvenidos. También las organizaciones como Apoyo Online conectan instituciones del mundo para fomentar el intercambio de información en español, en portugués y en inglés. En fin, siempre recomendamos la consulta de un restaurador para los objetos de valor muy dañados después de su estabilización. Y este es el fin de la presentación y he estado encantado de la oportunidad de hablar con vosotros hoy y de compartir esta información. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta pronto. Quiero felicitarte por el trabajo que, que estáis haciendo y también pues por ser tan agradable tu exposición y por el esfuerzo tan grande que has hecho por estar hoy con nosotros. En el chat de YouTube hay numerosas felicitaciones, pero también hay algunas preguntas que te voy a hacer a continuación. Entre las preguntas que formulan, la primera tiene que ver con el aparato de medida de humedad del papel que has presentado en la diapositiva cuando has explicado el caso del... Sí. Si puedes dar la referencia o la marca o qué tipo de aparato es exactamente. Pues se llama Moisture Meter, es lo que se llama en inglés. Lo compramos de una de esas empresas científicas. No me acuerdo en este momento exactamente. Si la persona con la pregunta quiere mandarme su dirección de email, le puedo contestar luego con la información exacta. Cuestan más o menos aquí unos $200, $250. Se refiere al tratamiento de congelación que has presentado. Te preguntan si es adecuado para el tratamiento de documentos infectados por hongos y si es adecuado para fotografías en papel cuando no hay otra opción. Para parar un brote de hongos es ideal, de verdad. Es que muchas veces es exactamente lo que hacemos. Si encontramos un brote activo, lo ponemos en la congelación inmediatamente.
sellado en una bolsa de plástico como Ziploc y lo metemos en el congelador y ya podemos preocuparnos por otras cosas. Y está bien así en el congelador durante meses. Pero tendremos que limpiarlo de todas maneras cuando haya tiempo. ¿Temperaturas os movéis para la congelación? También te preguntan. No entiendo. ¿Otra vez? Temperatura, grados para congelar. A menos 20 en centígrados, 20 C. Estupendo. Pues Y no hay... también eso es bueno también para infestaciones de insectos. Pues muchas gracias, Alan. No hay más preguntas que te hagan. A mí me gustaría resaltar de lo que has dicho, además de, bueno, pues, de los problemas que el agua produce sobre los distintos documentos, quizá me quede con una de tus primeras consideraciones en las que dices que es necesario evaluar los riesgos para establecer un plan, pero es fundamental también ensayarlo y aprenderlo para asegurar luego el éxito de la respuesta. Creo que ahí está la clave. Muchas veces podemos tener el plan elaborado, pero si no lo probamos, si no lo ensayamos, cuando llega el momento, la verdad es que pues no tiene demasiado éxito, ¿no? Exacto, tiene que ser revisado frecuentemente y usado y practicado. Lo practicamos nosotros, aunque los restauradores en mi oficina tienen mucha experiencia, lo practicamos cada año o cada par de años, todos. Gracias de nuevo, Alan, por tu participación en este ciclo y gracias a todos vosotros que cada semana nos seguís. Solo me queda ya emplazaros al próximo martes día 12 a la conferencia El extremo al servicio de la historia, restaurar en la Antártida, que nos presentará Aline Leclerc, responsable del Atelier del Libro de Nantes y miembro del proyecto ATH de Nueva Zelanda. Un abrazo muy fuerte a todos y que tengáis un día estupendo.